mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Gracias, Señor Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, y mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, y mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, dígale, Señor, te doy mi corazón. Dígale al Señor, yo vivo para ti, Señor. Hoy vivo para ti y en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Gloria al Señor, porque es nuestra oración de que el Señor haga su obra en nosotros. Pedirle al Señor que siga trabajando en nuestros corazones, que el Señor siga trabajando en todas esas áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos de que Dios trabaje, entregárselas al Señor y que el Señor haga la obra en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a cantar este otro canto, es la parte del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Entréguele su adoración al Señor, porque Dios es bueno, Dios es digno. Que entreguemos todo nuestro corazón a Él.
El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Oh, nada, nada, nada me faltará. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Dios se lo merece. Dios es digno. Vamos a esta manera a entregar el lugar a quien corresponde para el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga y bienvenido cada uno de ustedes que están aquí presentes y usted que está ahí en casa acompañándonos en esta sintonización. Que Dios le bendiga y que el Señor esté ahí con usted y su familia en gran manera. Y de esta manera vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, nuestro corazón en este día. Vamos a preparar nuestra Biblia ahí en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí es donde el Señor tiene la palabra para nuestro corazón en este día. Y pues de esta manera, ¿verdad? Vamos a leer ahí. Y el tema de hoy lo estoy titulando: Jesús salva, libera
y transforma. Ese es el tema para este día, cómo el Señor vino a darnos la salvación, vino a darnos la libertad y transforma nuestras vidas para que sea de bendición en nuestra vida. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, ven, Señor, y rodéanos con tu presencia, tanto a los que estamos aquí, Señor, en tu casa, como a aquellos que están en su casa, Señor, dándote la honra y la gloria con todo su corazón. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, para poder ver, Señor, tu plan perfecto en nuestra vida. En tu nombre te lo rogamos y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, que Dios le bendiga. Y pues aquí vemos nosotros esta historia, ¿verdad? Que está en el Evangelio, están los demás evangelios también, pero aquí en Marcos capítulo 5 es donde nos vamos a estar enfocando a esta historia de lo que sucedió en la vida de este hombre cuando el Señor Jesús llegó ahí donde él se encontraba. Y pues el tema, lo vuelvo a repetir: Jesús salva, libera y transforma. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada persona. Lo ha hecho en cada uno de nosotros, pero Él todavía sigue buscando a las personas que están en necesidad. Aquí el primer punto que vamos a estar viendo es que la condición de una persona sin Jesús en su vida es la condición de este hombre. Y pues no solamente eso sucedió en el pasado y ahorita no sucede. Ahorita puede haber muchas personas en nuestro tiempo que están pasando por esta misma situación que estamos leyendo aquí. Tal vez usted está padeciendo mucho ahí en su vida, en su corazón. Tal vez alguien a quien usted ama también está padeciendo esto o algo similar, no precisamente lo mismo, pero sin embargo, sea cual sea la situación, el Señor Jesús es quien puede dar la bendición, la liberación y puede transformar la vida de cualquier persona que se acerca a Él. Lo ha hecho en muchas personas, gracias a Dios, que no son las mismas ya. Y tal vez usted conoce a una o dos o más personas que han sido liberadas y han sido transformadas por el Señor. Pero todos hemos recibido la salvación de Cristo Jesús. Amén. Todos. Aún yo he sido salvo por la gracia y el amor
del Señor Jesucristo. Y vamos a ver la condición del hombre sin Jesús en su vida. Y esto lo vamos a ver a la luz de este evangelio. Este hombre estaba prácticamente destruido por Satanás. Este hombre estaba completamente destruido por Satanás y todo su ejército que menciona. Este ejército lo menciona la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Es un ejército muy bien conformado que viene a destruir al ser humano. Y si usted y yo estamos alejados del Señor, sí nos puede destruir. Aún cuando son pastores, evangelistas, misioneros, si se descuidan por tantito así, el enemigo quiere destruir mucho más a los que le están sirviendo al Señor. Pero también al resto de la humanidad quiere destruirla. Este hombre estaba completamente destruido y fue rescatado por el mismo Señor Jesús de las mismas garras de Satanás. De ahí lo rescató el Señor Jesús. Vamos a ver la condición de este hombre ahí en el versículo 2 al 5. Dice, cuando salió él de la barca, o sea, Cristo Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Note usted de dónde salió este hombre. Salió de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué estaba dentro de él? Estaba un espíritu inmundo que lo tenía en los sepulcros. Dice que tenía su morada donde en los sepulcros, lo vuelve a repetir en el versículo 3. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Vea usted que en muchas ocasiones su familia lo había atado con cadenas y grillos. ¿Cuáles son los grillos? Los que ponen aquí en las manos y en los pies, pero son de fierro, con candado o con un remache de fierro, de tal manera que no se pueda abrir por nada. No lo tenían amarrado con una cuerda, con un mecate, no, con cadenas, con fierros. ¿Y qué sucedía? Dice ahí, nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Se golpeaba, él mismo se golpeaba. Y el que lo estaba empujando para herirse era el mismo demonio. Era un espíritu de suicidio. Lo estaba induciendo para matarse él mismo. Muchas personas tienen ese problema. El espíritu los quiere hacer que ellos mismos se dañen, se lastimen, se maten. El Señor Jesús lo liberó de ahí, lo sacó de ahí. Bendito sea el Señor, porque el Señor es grande. Y gracias al Señor porque Él
es quien viene a darnos esta salvación. Y dice ahí que este hombre estaba en los sepulcros, ni siquiera estaba viviendo con su familia. ¿En qué condición se encontraba él? Completamente destruido. Estaba destruyendo su corazón, estaba destruyendo su alma, estaba destruyendo absolutamente todas las ilusiones. Lo apartó de sus padres, lo apartó de sus hermanos, lo apartó de aquel centro familiar en el cual él podía recibir todo amor. Se lo llevó lejos de su hogar. Si tenía esposa e hijos, imagínese cómo estaba sufriendo toda su familia por la condición, cómo se encontraba él. No solamente lo estaba destruyendo a él, sino estaba destruyendo a la familia de él. Lo apartó de la sociedad. Ahora la misma sociedad lo veía a él con miedo, con temor, y si lo veían de lejos, mejor se iban para otro lado. Dice ahí que la gente no pasaba por ese lugar por miedo a la actitud, a la reacción de este hombre. Le sacaban la vuelta. Si este hombre tenía un empleo, de lo cual él usaba esa bendición para bendecir a su familia, pues destruyó también las ilusiones, el empleo, destruyó absolutamente todo. Si era un hombre de negocios, destruyó su negocio también. Imagínense cuántas cosas pueden ser destruidas por el enemigo cuando destruye una vida. No solamente a él, sino a su familia, la economía de su familia, destruye todo. Este hombre estaba atrapado por mismo Satanás, lo estaba haciendo pedazos. Cuando el Señor Jesús reprendía a ese espíritu, el Señor Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Ahí en el versículo 9 dice que el Señor Jesús le preguntó y le dice: ¿cómo te llamas? Y este espíritu inmundo responde a la pregunta del Señor Jesús y le dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Este mismo espíritu se somete a Cristo Jesús. Recuerde que al principio, cuando vio al Señor Jesús, fue y se postró ahí ante los pies del Señor Jesucristo y le suplica que no lo atormente. La presencia del mismo Señor Jesús lo estaba atormentando a ese espíritu. Y aunque fuera una legión, a todos juntos los atormentaba la presencia del Señor Jesús. Y ahí podemos ver que este espíritu o esta legión se estaban sometiendo al poder y a la autoridad máxima de Cristo Jesús. Y dice: me llamo legión porque somos muchos. Una legión está compuesta de 3,000 a 6,000 soldados. Si usted va a un diccionario y busca lo que es una legión, se va a dar cuenta que está compuesta de 3,000 a 6,000 soldados. No pueden ser menos de esos números. Una legión siempre va a haber 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 6,000. Y eso es una legión. La condición de ese hombre es que tenía una gran cantidad de espíritus malignos dentro de él que lo estaban destruyendo. Y en el versículo 13 podemos ver que este espíritu o estos espíritus le piden permiso al Señor Jesucristo
para meterse en un hato de cerdos. En un hato de cerdos. El Señor Jesús los manda directo al hato de cerdos. Se meten en el hato de cerdos y dice ahí en el versículo 13 que eran como 2,000 cerdos. Y enloquecen a los cerdos y van y se avientan a un despeñadero y ahí van y caen al mar y se ahogan los cerdos. Pero si una legión son como de 3,000 a 6,000, quiere decir que algunos de ellos no cabían en todos los cerdos y tuvieron que meterse de 2 a 3. Imagínense, en cada cerdo. Pero estaban todos en un solo hombre. En un solo hombre. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que puede entrar tanto espíritu maligno en un solo hombre? Increíble. Tal vez usted diga, no puede ser, no puede ser. Yo también decía eso, no puede ser tanto así. Mas sin embargo, si está en la palabra de Dios, yo no pongo en duda lo que dice la palabra de Dios. Jamás pongo en duda lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que entró tanto en un solo hombre? Por el pecado de la misma persona. Sin lugar a duda que este hombre había cometido más de 3,000 o 6,000 pecados graves y algunos de ellos repetidos. Sin lugar a duda que este hombre o fornicó de joven 100, 200 veces, quién sabe cuántas veces, o adulteró si estaba casado, y en cada ocasión que cometía esos pecados entraba un demonio. Y lo volvía a repetir y entraba otro demonio. Cada vez que echó maldiciones con su boca, entraba un demonio. ¿Sabe por qué? Porque los que maldicen son los demonios. Cuando una persona está hablando maldiciones con su boca, son demonios los que están empujando a la persona para maldecir. Y ahí entró. Primero lo tentó. Mira, habla de esta manera. La persona fue débil y cayó y habló las maldiciones. Ándale, ya me abriste la puerta y ¡pum! Entra. ¿Cuántas veces maldice la persona que está acostumbrada al día? En cantidad de veces que maldicen. Me ha tocado a mí platicar con personas que dicen una palabra buena y 10 malas. Si dijeran 10 palabras buenas y una mala, de todos modos son cientos de palabras malas las que hablan. Están acostumbrados a hablar así, sin saber lo que está pasando en su vida. Este hombre estaba atrapado por sus propios pecados y por eso estaba lleno de tanto espíritu maligno. Tal vez, así como actuaba, era violento y el espíritu aquel lo tenía dominado y golpeaba al que se le atravesaba, por eso le tenían miedo.
porque cuando vio al Señor Jesús también corrió y quiso aventarle piedras al Señor Jesús. Si usted lee los otros evangelios, él quiso herir al Señor Jesús. Era violento. Tal vez había un espíritu violento que lo estaba empujando y lo hacía que peleara todo el tiempo contra las demás personas. Y ahí entró el demonio violento. Fíjese nada más. ¿Cómo es que entró tanta cosa en este hombre? Otra de las cosas que es bastante peligroso y ahora se les hace muy, muy común a las personas, practicar la hechicería y la adivinación. Y eso es gravísimo. Entran en cantidad de demonios en esas prácticas de hechicería. Jóvenes en la escuela practican la hechicería porque lo leen en los libros. Anteriormente mencionaba que aún en las escuelas les están poniendo ahí al alcance y los animan para que lean libros de hechicería. Y no voy a mencionar los tomos de los cuales yo he visto en las bibliotecas, en las escuelas. Si usted es una persona que puede hacer cambios ahí en la escuela y está en ese lugar que Dios le ha permitido, vaya cambiando esas cosas. Saque esos libros que están en las bibliotecas de las escuelas. Porque a Dios no le agrada. Les enseñan cómo entrar al internet y comenzar a hacer las prácticas de hechicería. En las tiendas, me ha tocado ver en las tiendas de juguetes para niños, que estoy hablando que son juguetes para niños de menos de 15 años, esas tiendas. Tienen la tabla Ouija como si fuera un juguete. No sabe lo malo que es esa tabla Ouija. Aún ni las personas adultas entienden y saben lo que significa la tabla Ouija. Es pura hechicería, demonios que se mueven ahí. Y hay muchos que están poseídos por haber usado una sola vez la tabla Ouija. En una ocasión, una muchacha andaba fuera de control en su mente. Llegó aquí, a la misma iglesia, yo no la conocía. Le pregunté yo al padre si ella había leído algún libro en la escuela, algo de misterio, algo de hechicería. Me dijo que sí, que había leído un libro de Drácula de la biblioteca en la escuela. Y ese libro decía al principio: una vez que tú leas este libro, nunca más serás el mismo. Pues ya no es la misma la muchacha. Porque después de varios años aún me he dado cuenta que ha estado en varias clínicas psiquiátricas. Precisamente por eso le digo que la persona es destruida por el mismo demonio. Toca la puerta al demonio y entra si se la abre. Jamás, si tú eres un joven, nunca leas un libro de ese índole, ni de misterio, ni de hechicería, ni nada de eso. Y si lo hiciste, pídele perdón a Cristo Jesús y pídele que te lave con su sangre y te transforme para la gloria de su nombre. Nunca más vuelvas a leer un libro de esos. Mejor ponte a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y dice Cristo Jesús:
Le dijo a los apóstoles: la palabra que les he dado los ha limpiado. La palabra del Señor te va a limpiar tu mente, te va a limpiar tu alma, va a limpiar tu corazón, va a limpiar todo tu ser completo. Cuando comienzas a leer la palabra de Dios, y te lo digo por experiencia, porque también lo ha hecho en mí. En el momento que acepté yo a Cristo Jesús, que mis hermanos y yo nos sentábamos en rueda y leíamos cada quien nuestra Biblia desde el principio al final, porque mi padre nos dio una Biblia a cada uno al momento que aceptamos a Cristo Jesús, y nos poníamos en rueda a leer la Biblia. Al momento de ir leyendo la Biblia, nosotros íbamos destruyendo absolutamente todo lo que teníamos en nuestra posesión que entendíamos que a Dios no le agradaba. Imágenes, cadenas, medallas, todo. Comenzábamos a agarrar y lo amartillábamos hasta deshacerlo. No importa que fuera de oro aquella cadenita, la destruíamos y la echábamos al fuego y decíamos: Señor, lanza esos demonios al mismo infierno y lávanos con tu sangre poderosa. Y el Señor lo hizo y lo sigue haciendo hasta este día. Pero es tu decisión. Esa fue mi decisión. Y hasta ahorita, después de 40 años, puedo decir: el Dios en el que he creído es poderoso para darme la libertad. Es poderoso para cambiar mi corazón y mi alma. Y cuando tengo problemas, Él está ahí, me ayuda, me bendice y me saca del mismo hoyo en el cual pensaba o sentía estar. Sinceramente, Dios lo ha hecho conmigo, lo hizo con este hombre, y yo sé que lo ha hecho con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El Señor rescató a este hombre de todos sus pecados, lo salvó. ¿Cuántas veces este hombre tal vez había robado a otros, o maldecido, golpeado, por violento? Y ahora él estaba atrapado por todo eso. El Señor también lo ha hecho con usted y conmigo. Y fíjese cómo dice en 1 Corintios 6, versículo 9 al 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Dice aquí: ni los fornicarios. ¿Por qué mencionaba yo hace rato que tal vez este hombre había fornicado o adulterado, o tal vez había hecho otros pecados? Porque eso no le agrada a Dios. Dice aquí que nadie de estos van a entrar al reino de Dios. ¿Quiénes? Los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Aquí ahora y en casi todo el mundo le quieren dar derecho a los afeminados. Es que así nacieron. No es verdad, no nacieron así. Son demonios los que están haciéndolos pensar de esa manera. Pero si tú estás luchando con estas tendencias, busca al Señor Jesús. No importa quién haya sido en el pasado, lo que importa es que Cristo Jesús te va a liberar si tú así lo deseas. Y si estás luchando con cualquiera de estas tendencias, el Señor tiene el poder para sacarte de esa condición. Muchos que tenían esas tendencias, el Señor los ha sacado de ahí. Y yo conozco mucha gente
que ahora son unos verdaderos varones, libres, que ahora tienen su esposa y sus hijos con todo amor. Y el amor de Cristo reina en esos hogares. El Señor los rescató cuando estaban destruidos. Dice ahí, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, note usted las maldiciones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, esto erais algunos. ¿De quiénes? Está hablando ahora de usted y de mí. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Aquí dice que Cristo Jesús ya nos lavó, ya nos santificó con su sangre poderosa y santa, y nos justificó, porque antes éramos culpables de pecado delante del Padre, pero ahora ya nos justificó, borró los pecados y ya no existen, y nos presenta delante del Padre sin pecado y sin mancha. Y eso es, nos está justificando Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Éramos como todas las personas en el mundo, igual, pero ahora ya no. Y eso fue lo que hizo el Señor con este hombre también. Lo salvó, lo rescató de ahí, del pecado, lavándolo y justificándolo, y lo santificó. Con usted y conmigo también lo hace. Eso también lo quiere hacer con usted. Así que el Señor le está dando a usted también la oportunidad. El segundo punto es que el Señor vino a salvarnos. No solamente estábamos en esa condición, sino que vino a salvarnos, y Él salvó a ese hombre y también a usted y a mí. En Marcos vemos nosotros ahí el capítulo 5 que este hombre estaba viviendo en los sepulcros y tenía un espíritu inmundo que lo tenía prácticamente destruido. Eran tantos los demonios que él mismo no se podía liberar. Él no podía liberarse y nadie de su familia lo podía liberar. Ningún amigo, ningún familiar podía rescatarlo a él. Él no podía hacer nada por sí mismo tampoco para salir de aquella condición. Usted no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, ni nadie de su familia puede estar rogando por usted para que sea salvo. Solamente Cristo Jesús es el único que le da la salvación. Nadie más. Nadie más. Yo no voy a ir al cielo porque mis padres van a la iglesia y buscan a Dios y por eso yo también voy a ir al cielo. O viceversa. Mi familia no va a ir al cielo nada más porque yo soy el pastor y estoy aquí predicando. No. Cada quien tiene que tener una relación personal con Cristo Jesús. Eres tú quien decide si quieres lo que el Señor te está ofreciendo o no. Pero tu decisión, ese va a ser el resultado de lo que tú recibes. Vemos nosotros que aquí en esta historia había tantas cosas en este hombre que cuando el Señor lo rescató, fíjese nada más,
llegó exactamente al lugar donde se encontraba este hombre. La barca del Señor Jesús llegó ahí cerquita de donde estaba este hombre en esos sepulcros. En ese momento no rescató a más nadie, solamente a este hombre. ¿Usted cree que Cristo Jesús ignoraba la condición de este hombre? No. Antes de llegar ahí, él ya sabía que ahí se encontraba ese hombre, porque Cristo Jesús es omnisciente y es omnipresente. Estaba ahí y lo veía y lo sabía. Llegó a ese lugar, llegó directamente a salvar a ese hombre. No salvó a ningún otro más que a ese hombre. Si usted lee ahí en estos versículos, en el versículo 14, dice que aquellos hombres que apacentaban los cerdos se fueron, huyeron y dieron aviso, avisaron a toda la ciudad y en los campos. Y las personas de la ciudad y de los campos salieron para ver aquello que había sucedido, por lo que decían aquellos que cuidaban los cerdos. Salieron. Una multitud fue y llegó ahí. En el versículo 17 vemos nosotros que toda aquella multitud le ruega a Cristo Jesús que se vaya de su región, de sus contornos. Vete de aquí, vete. Lo corrieron. En el versículo 18 usted puede ver que después de que lo corrieron, él fue y se subió a la barca. Se subió a la barca. ¿Está bien? No me quieren aquí, no quieren lo que traigo, me voy. El plan de él era salvar a ese hombre. Pero si había otros que necesitaran y creyeran, los iba a salvar, los iba a sanar. Pero no quisieron, lo corrieron. Él se fue y se subió a la barca ya para cruzar el mar otra vez de regreso. ¿Qué hizo Cristo Jesús? En el versículo 1 usted se puede dar cuenta que él cruzó todo el mar. Cruzó el mar para llegar hasta donde estaba este hombre. Un alma es muy importante para Cristo Jesús, un alma. Y por un alma el Señor cruzó todo el mar. Este hombre necesitaba. Y el Señor fue y lo rescató. Una persona es valiosa. Usted es valioso para el corazón de Cristo Jesús. Usted, yo, cada uno de nosotros, usted que está ahí, usted es muy valioso para Cristo Jesús. Precisamente por eso Él decidió venir y morir en la cruz del Calvario por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo individualmente por cada uno de nosotros. Como lo hizo por todo el mundo, lo hizo en especial por usted. Él estaba viendo ahí en la cruz a usted. Él me vio a mí. Exclusivamente me vio a mí desde la cruz del Calvario, aun cuando yo todavía no estaba. Porque Él es omnisciente y omnipresente y Él es eterno. Él me vio. Y de la cruz del Calvario Él estaba diciendo: yo muero por Omar Chavarría. Yo muero. Y dijo su nombre, el nombre de usted. Así que en lo personal, yo le doy gracias a Dios porque Él vino a morir y darme la salvación, rescatarme
de esta condición. Él vino, cruzó el mar completo para salvar a este hombre. El Señor también le vino a salvar a usted y a mí. En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7 dice así: pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Note usted, también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Se fija, éramos igual que todos, pero vino y nos salvó. No por obras, por justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Nos vino a renovar en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese nada más, éramos pecadores, pero por la misericordia del Señor vino a salvarnos, nos renovó y nos lavó, regenerándonos, transformándonos. Eso es lo que el Señor hizo a este hombre. Lo regeneró. Y le voy a dar un ejemplo lo que es regenerar. En los órganos de nosotros tenemos un órgano que es el hígado. Las células del hígado son regenerativas. Si la mitad del hígado se destruye, se deshace, y el Señor permite que el hígado sane, las células vuelven otra vez a formarse y vuelve a crecer el hígado y se vuelve a regenerar. Se vuelve a formar y queda completamente nuevo. Y eso es lo que el Señor vino a hacer en usted y en mí. Estando nosotros podridos por nuestro pecado, el Señor nos lava, nos limpia, nos santifica y nos regenera. Nos vuelve a transformar como al principio cuando hizo al hombre. Nos deja santificados, conforme a su imagen y a su semejanza, como dice en Génesis. Eso es lo que hace el Señor. El Señor liberó a ese hombre de las mismas garras del demonio. Vemos nosotros ahí en el versículo 6, en Marcos 5, versículo 6 al 8, fíjese nada más, que este hombre estaba atrapado por el mismo demonio y el Señor Jesús ahí en esos versículos dice que lo atormentaba con su presencia y con las palabras, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el espíritu aquel era atormentado porque el Señor lo estaba echando fuera. Ese mismo espíritu declara ese tormento que sentía por el poder de Cristo Jesús. El Señor Jesús vino a liberar a ese hombre, pero no solamente a él, sino a usted y a mí también. Fíjese nada más lo que dice Cristo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 17. En Lucas 4, 17 al 21 dice así:
que se le dio el libro de Isaías al Señor Jesús. Y habiendo abierto el libro, él halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Note usted, ¿a qué vino él? Él está diciendo que él vino a pregonar, a gritar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir? Que él venía diciendo a voz alta a los cuatro vientos: sean libres del poder de las tinieblas. Vengan a mí para que sean libres del poder de las tinieblas. Eso es lo que él estaba diciendo. Que él vino a pregonar, a gritar a voz alta la libertad para los que estaban cautivos, presos. Y eso fue lo que hizo. Por eso había multitudes que lo estaban siguiendo. Multitudes de aquellos que estaban enfermos, presos por una enfermedad, presos por la misma muerte que los estaba matando. Y muchos de ellos decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hija. Ten misericordia, Señor. Cuando el Señor escuchaba esos gritos que clamaban por misericordia, eso es lo que lo hacía detenerse. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, Señor. Sana mi hijo, sana mi hija, sana mi siervo. Señor, sáname si tú quieres. Sáname, Señor, quiero. Se limpio, le dijo al hombre leproso. Él vino a pregonar, a gritar esa libertad, dice ahí, versículo 18, a mediación, y vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice en el 19, a predicar el año agradable del Señor. La paz que necesita, la paz que usted necesita está en el Señor, está en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él vino a hacer. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué estaba diciendo Cristo Jesús? Que Él iba a cumplir esa escritura, dando la libertad a los que estaban cautivos. Con este hombre lo vino a hacer, pero lo vino a hacer con usted y conmigo. Lo vino a hacer con cada persona que le busca y se postra delante de él y le dice: Señor, necesito de tu libertad. Necesito de tu libertad. El Señor lo hizo con todo su corazón y lo sigue haciendo en nuestros días. Ese hombre estaba cautivo y oprimido por el mismo demonio, pero la libertad ya estaba enfrente de él y se llama Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Asimismo, el Señor cambia su vida en ese instante, lo transforma. Y este es el último punto que vamos a ver, que el Señor lo transformó, lo rescató, lo salvó. Fíjese nada más, lo salvó, lo liberó y lo transformó. Versículo 14, ahí en Marcos 5:14.
Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, dice en el versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este hombre, fíjese nada más, dice aquí que ahora estaba vestido, andaba desnudo en los sepulcros, andaba fuera de sí, estaba loco, fuera de su juicio. Era un hombre violento en aquel entonces, que nadie se podía acercar. Y ahora aquella multitud llega y lo ven sentado en la orilla del Cristo Jesús, tranquilo, en su juicio cabal, en su entendimiento, en su cordura. Lo estaba vestido, porque de seguro ahí entre los apóstoles se quitaron ahí el manto que traían ellos y lo vistieron. Y este hombre estaba sentado en la orilla del Señor Jesús, como María Magdalena que estaba llorando a los pies del Señor Jesús. Ahora este hombre estaba sentadito ahí, escuchando la palabra que estaba compartiendo el Señor Jesús con ellos. Los demás llegan, lo ven y les da miedo, se asustaron. Este hombre estaba transformado de una ruina, ahora estaba regenerado, transformado en una persona completamente diferente. Bendito sea el Señor, porque el Señor es el único que puede hacer esto. Ahora este hombre no se estaba hiriendo con piedras ni estaba tratando de herir absolutamente a nadie. Ahora podía ver a las demás personas con amor. Ahora podía penetrar el amor del Señor en su corazón, en su alma, y ahora él podía reflejar el amor que estaba recibiendo del Señor Jesús. Ahora podía reflejarlo hacia los demás. Eso es lo que el Señor hace. Porque de veras cuando Cristo Jesús está en el corazón de usted, usted va a ver con los ojos de Cristo Jesús al que está padeciendo, al que está en necesidad, al que está sufriendo. Y nos empuja el amor de Cristo Jesús a orar por esa persona. Eso es lo que estaba sucediendo ahora en este hombre. Este hombre no estaba golpeando a nadie, no estaba gritando, dando voces, ahora estaba tranquilo y escuchando. Estaba recibiendo la palabra del Señor. Fíjese nada más, estaba recibiendo la palabra del Señor que el Señor le estaba dando. Dice ahí que estaba vestido. Pues no solamente estaba vestido en su exterior, ahora estaba vestido con la gloria del Señor. Dice en Apocalipsis capítulo 3 que aquellos que están limpios y sin mancha, el Señor dice: yo les daré que anden conmigo en vestiduras blancas. Sin lugar a duda que el Padre Celestial ahora estaba viendo a este hombre con aquella vestimenta blanca espiritual que Cristo Jesús le acababa de vestir, le acababa de poner con la santidad de su presencia. Este hombre ahora estaba revestido de la gloria del Señor.
Y eso es la renovación y la transformación que el Señor hace en usted cuando el Señor viene y pelea la batalla por usted. Es solamente que usted le diga: Señor Jesús, yo necesito esa renovación, esa transformación que tú me ofreces. Este hombre ya no era el mismo, era otro. Ahora las personas se sorprendieron de ver a otro hombre diferente. En el versículo 18 vemos nosotros esta renovación que hubo en su corazón y en su alma. Este hombre le rogaba al Señor Jesús que le permitiera ir con él. Dice ahí en el versículo 18, al entrar él en la barca, o sea, Cristo Jesús entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, le dijo, fíjese nada más lo que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia. Este hombre tenía familia. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Recuerde cuán grande ha sido la misericordia de Dios con usted. Nunca se le olvide cómo ha sido la misericordia de Dios con usted y con su familia. Este hombre, el Señor Jesús le dice: ve, diles a los tuyos cuán grande misericordia ha tenido Dios contigo. El Señor Jesús ahora le dice: ve y pon en práctica todo lo que el Señor hizo contigo. Ve, diles cómo ha sido renovado, cómo ha sido transformado. Cuéntales a los tuyos. Este hombre, en esa renovación y en esa regeneración que el Señor hizo en él, se fue, dice en el versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Era un lugar de 10 ciudades juntas. Y yo estaba imaginándome qué tan grande sería ese lugar. Bueno, si nos venimos desde Sullivan, que es el condado Hidalgo, podemos contar y vamos a dar hasta como por Westlaco, por allá, para los que viven aquí en esta área. Usted cuente 10 ciudades ahí donde vive, juntas. Y esa es la magnitud de lo que este hombre estuvo caminando y predicando, lo que el Señor hizo en su vida. Es este hombre transformado, renovado, fue y predicó lo que el Señor hizo en su vida a todo mundo. Dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, porque todos conocían la condición de ese hombre anteriormente. Todos sabían que él era el hombre que estaba fuera de sí y que estaba allá en los sepulcros y que no podían pasar por ahí porque los iba a golpear. El Señor hizo un hombre predicador, evangelista de ese hombre. Aun cuando la vida de la persona está en una completa ruina, el Señor puede transformar en lo que usted no se imagina. La vida de usted en las manos del Señor Jesús es diferente. La vida de usted en las manos del Señor Jesús puede ser transformada en el gran poder para la gloria de Dios.
este es el momento que usted debe decir: Señor, yo quiero de tu salvación. Señor, yo quiero de tu presencia en mi vida. Yo quiero, Señor, que tú me renueves y me transformes. Rompe las cadenas, Señor, que me están atando y libera mi vida para la gloria tuya. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mí. Te pido, Señor, que en esta hora tú llegues a cada corazón que está en necesidad. Cada persona, Señor, que siente su corazón y su alma atrapados por las fuerzas del maligno, rompe esas cadenas, rompe y destruye esas ataduras y destruye todo pecado, Señor. Y dales el entendimiento para que puedan recibirte en su corazón. Dígale al Señor, usted que está ahí en casa o aquí en el templo, dígale: Señor, rompe las cadenas de pecado. Perdóname por todo lo que hice en contra de ti. Lávame con tu sangre poderosa y borra toda mi maldad. Sé tú mi Señor y mi Salvador y mi libertador. Transforma mi vida para la gloria tuya, Señor. Y me pongo en tus manos. En el nombre y la sangre del Cordero, tu nombre glorioso, declaro, Señor, que tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Redentor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Que el Señor le dé grandes victorias en su vida, en su familia, y que la paz del Señor esté ahí en medio de su hogar. Dios le bendiga ricamente.